Buenas tardes, mi querida familia, y estoy muy contento de verles porque lo que nos propusimos hacer lo logramos hacer, que es venir y comenzar el servicio a las 2 de la tarde. Bastante orgulloso de ser su pastor. Mi querida familia, continuamos con la serie La Iglesia. En esta ocasión vamos a hacer un paréntesis en todo esto y vamos a entrar a analizar la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que en los próximos meses y posiblemente el resto del año vamos a estar analizando la primera carta a los Corintios, porque tanto la primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios, las cartas a Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses, y la carta a los Gálatas nos muestran cómo es la iglesia y cómo Dios quiere que la iglesia debe de ser. A través del apóstol Pablo, nosotros vamos a ver cómo Dios inspiró a este apóstol para darnos una gran lección de cómo debemos comportarnos como miembros de su iglesia. Así que, sin más preámbulo, entonces comenzamos. Vamos en esta tarde a comenzar con 1 Corintios y vamos a estar en los capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a estar entrando un poco en detalle, pero no en su totalidad, ya que conforme van pasando los domingos vamos a ir indagando más y más, y como dice el pastor John Piper, vamos a nadar en las profundidades de la Escritura. Vamos a profundizar en el entendimiento y la voluntad de Dios para con su pueblo. Esta serie la he titulado Reformando quiénes somos como iglesia. Reformando quiénes somos como iglesia. La Escritura lee de la siguiente manera. Capítulo 1, versos 1 y 2. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con mi hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Oremos. Mi amado Señor, estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Padre eterno, que aquel que inspiró tu palabra, el cual es Dios mismo, el cual es parte de la Trinidad, el cual está en nosotros, unificando y manteniendo tu iglesia para la gloria de tu santo nombre y el beneficio de ella misma. Te lo pido en el nombre del Espíritu Santo, que en esta tarde nosotros podamos ver con claridad lo que tú nos quieres enseñar, y conforme estemos día a día, domingo tras domingo, sermón tras sermón, nos abracemos de tu palabra, nos enamoremos de tu palabra para hacerla por obra, para la gloria de tu nombre y nuestro beneficio. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. La tesis que ha de gobernar nuestros pensamientos en esta tarde: ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Dentro del bosquejo que vamos a analizar, primeramente tenemos que la iglesia estaba en Corinto. En segundo lugar, habían algunos elementos claves en este texto que vamos a analizar, como saber dónde uno está ahora, el ministerio dado por Dios y también el factor Sóstenes. Y por último, la iglesia en Corinto, o la iglesia y su localidad. Como medio de introducción,
quiero dejarles saber que estoy escribiendo varios sermones de la carta a los Efesios. O sea que vamos a estar en los próximos años por venir, estar indagando y aprendiendo de estas iglesias. Hace un par de semanas atrás estuvimos aprendiendo acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y nos remontamos hacia el futuro. Pero para nosotros poder proyectarnos hacia el futuro es de suma importancia analizar nuestro pasado y planear ahora en nuestro presente. Nadie que ha llegado a tener éxito en los negocios, en la familia, en la comunidad donde vive, llegó a tener éxito simple y sencillamente porque un día despertó y dijo, voy a hacer esto, y ese mismo día ocurrió. No, todo necesita planificación. Y después de que lleva la planificación, entonces viene la ejecución de lo planeado. Así que le anticipo lo que vamos a estar analizando después de que terminemos la primera carta a los Corintios. Como lo dije ahorita, cuando estuve predicando sobre la iglesia, y no sé quiénes se recuerdan cuando estaba predicando acerca del tema la iglesia de Dios, creo que prediqué como 10 sermones acerca de la iglesia de Dios. Fuimos desafiados a entender de quién es la iglesia. Si nos hacemos la pregunta, ¿de quién es la iglesia al fin y al cabo? Todos y cada uno de ustedes va a llegar a la misma respuesta. La iglesia es de Dios. Y si yo pregunto, ¿y sobre quién está fundada la iglesia? Todos van a contestar lo mismo, sobre Cristo. La iglesia es de Dios y está fundada en el fundamento, el cual es la roca, Cristo Jesús. En eso no va a haber ninguna discrepancia. Hoy quiero comenzar con un desafío un poco más grande. Como iglesia, hemos sido desafiados a llegar a ser una iglesia instituida y constituida. Usted dirá, bueno, ¿cómo así? Como iglesia tuvimos que llenar unos papeles y mandarlos a la capital del estado, a Tallahassee. Aparte de eso, tuvimos que llenar otros papeles legales para tener lo que se le llama un número para excepción de impuestos. No evasión de impuestos, sino excepción de impuestos. Que quede claro, no voy a decir después el pastor dijo que había números para evadir los impuestos. No. Tanto las iglesias como las agencias sin fines de lucro pueden solicitar números para hacerlos que sean exentos de pagar impuestos por el gobierno. Aparte de eso, también fue necesario hacer una constitución. Fue necesario también para nosotros buscar un lugar donde congregarnos. Y para serles sincero, mi querida familia, esto no fue el trabajo de uno. Esto fue el trabajo en combinación de todos y cada uno de aquellos que decidieron, yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero ser parte de esta iglesia. Y por lo tanto, tómenme en cuenta, yo quiero participar. Y unos participaron de una manera, otros de otra manera, unos en la parte logística y otros en la parte práctica, pero de una manera u otra todos estuvimos participando. Mi querida familia, la iglesia no es solo el pastor, sino cada uno de los que se han comprometido a ser parte de esa familia. Hace un par de semanas, o unas cuantas semanas, yo estuve bastante triste porque mi anhelo siempre ha sido que de nuestra iglesia Dios levante el que va a ser el próximo pastor de la iglesia. Usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, la razón es porque me fui a hacer unos análisis. Y en dichos análisis me habían, como todos los hospitales y los médicos siempre te dan la mala noticia o lo peor, ¿no? Y me dijeron que había una posibilidad bastante alta de que yo tuviera cáncer en el colon.
y que por eso era necesario hacerme una colonoscopía. Y yo dije, bueno, pues hay que hacerse lo que hay que hacerse. Se dice de que nosotros los hombres nos hacemos la colonoscopía cuando tenemos 50 años. Yo tengo 47. Pero mi colonoscopía fue necesaria por lo que ellos pensaban que yo tenía. Para la gloria de Dios, no tengo absolutamente nada y mi próxima colonoscopía va a ser dentro de 10 años. Me hicieron la colonoscopía y descubrieron que soy uno de los raros que no tiene diverticulosis. O sea, mi intestino, las paredes del intestino están limpias, no tienen ni siquiera las bolsitas donde puede haber una infección. Y yo dije, wow, Dios es grande. Pero antes de que me dieran los resultados, yo me ponía a pensar, ¿y qué tal si sí tengo cáncer? ¿Y qué tal si me dan un par de meses de vida? ¿Y qué tal si muero el próximo año? ¿Qué va a suceder con la Iglesia Bautista Reformada? Algunos simplemente van a decir, no, me voy a reunir en otra iglesia y listo. Y otros, lo más probable, dirán, bueno, buscamos otro pastor. Pero la pregunta que cada uno de nosotros debería de hacerse es, ¿y todo el sacrificio que hemos hecho, lo vamos a dejar que se vaya por el desagüe? Cuando Dios comienza algo, Dios lo termina. Cuando Dios comienza a trabajar en cada uno de nosotros, Dios lo continúa hasta llevarlo a donde Él quiere llevarlo. Mi querida familia, tenemos que unirnos y ser una verdadera familia. No un grupo de personas que se reúne domingo tras domingo como lo hacen muchos por tradición, sino reunirnos con un propósito determinado. Alabar a Dios congregacionalmente y aprender de Él a través de su palabra. Y sobre todo, a tener un tiempo de compañerismo para mostrarnos el amor el uno para con el otro. Y lo puedo decir libremente porque soy libre en Cristo. Me dolió mucho ayer no haber ido al cumpleaños de Marianita. ¿Por qué? Porque para mí es mi familia. Tenía otros compromisos previos y me dolió mucho. Me dolió en mi corazón. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros por los demás. Que ese amor que mora en nosotros esté siempre ahí para nosotros. Por otro lado, y lo tengo por escrito, así que si el día de mañana me dice, pastor, ¿usted lo dijo por el momento o lo pensó? No, lo puse por escrito. Ahora estoy escribiendo los sermones para dejar un legado. Y esto es lo que escribí. Hermano, en lo que diré soy muy sincero. Si te gusta otra iglesia y quieres participar de las actividades de otra congregación o inclusive denominación, siéntete libre de ir, de bendecir con los dones que el Señor te dio al pastor y a todos los miembros. En este sentido siempre aclaro, desde mi lugar de responsabilidad y enseñanza como pastor, que si tienes una dirección específica del Señor, hazlo. Y te quieres unir a otra iglesia, hazlo. Pero no te muevas de aquí por sentimientos, ni heridas, ni personalismos, ni ninguna cosa parecida. Eso lo que muestra es inmadurez. Pero por si otra parte, sientes que este es tu lugar, que el Señor te puso aquí y Él quiere utilizarte aquí, comienza a desarrollar tus dones y tu ministerio. Comprométete con el Señor y busca el lugar que te corresponde, no el lugar de otro hermano. Dios nos da dones y nos pone en ministerios, no para competir un creyente con el otro, ya que
no solamente hay un solo ministerio, sino una diversidad de ministerios y una diversidad de dones. Todos trabajando como un cuerpo, teniendo a Cristo Jesús como la cabeza del mismo. En la iglesia no existe el unipersonal. La iglesia es un cuerpo y como tal debemos reconocer la función y la importancia de cada uno de sus miembros. Y así debemos respetarlos, esperar y colaborar para que cada uno madure en sí mismo y en su función. Mi deseo desde el fondo de mi corazón es ver que cada uno va creciendo en Cristo Jesús. Como individuos, como parejas, como padres, como hijos, como hermanos, siempre para la gloria de Dios. Dicho esto, entremos en materia. Primeramente, la iglesia está en Corinto. Antes de encarar este tema, entendamos un poco el trasfondo de esta iglesia típica o paradigmática en muchos sentidos de tantas otras iglesias locales a través de los siglos. Mi querida familia, la iglesia no ha cambiado en lo absoluto. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, desde los tiempos de los apóstoles, de los primeros padres de la iglesia en el año 100 de nuestra era, desde los tiempos de los grandes debates en los años 150, en el tiempo de los apologistas, desde el tiempo donde empezó el gnosticismo en los años 200 a entrarse y meterse dentro de la iglesia, desde los tiempos de más persecución en la iglesia en los años 300, en los tiempos de Constantino, ya casi llegando a los años 400, y así consecutivamente. La iglesia ha sido siempre la misma, con altas y bajas, y siempre repitiéndose el mismo ciclo, generación tras generación. ¿Por qué? Porque la iglesia, cada vez que llega a un punto, se olvida de quién es su dueño, quién es su Señor. Y en el momento en que la iglesia se olvida de eso, entonces la iglesia empieza a caer. Hasta que Dios, por su gracia y su misericordia, la vuelve a restaurar y la vuelve a poner en su lugar que pertenece. Esos ciclos no solamente los experimenta la iglesia neotestamentaria, pero lo experimentó la iglesia antiguo testamentaria, el pueblo de Dios, y usted lo puede encontrar en el libro de los Jueces. Cada vez que el pueblo venía y se consagraba a Dios, ellos eran libres. Pero en ese momento de esa libertad dejaban de consagrarse a Dios y empezaban a practicar todo aquello que el mundo que les rodeaba practicaba. Hoy por hoy podemos decir la mundanalidad. Y entonces Dios permitía, porque esa es parte de la voluntad de Dios, la voluntad permisiva, Dios permitía que otros gobiernos y otras tribus vinieran y esclavizaran a su pueblo. Y entonces venía en decadencia hasta que caían en la esclavitud. Muchos de los pueblos que Dios utilizó para castigar o disciplinar al pueblo fueron los filisteos. Y entonces cuando el pueblo se sentía oprimido, empezaba otra vez la adoración a Dios. Empezaba otra vez la búsqueda de Dios. Empezaba otra vez el anhelo de tener una relación con Dios. Y era en ese momento que entonces Dios levantaba un caudillo o un juez para liberar a su pueblo. Y lo levantaba y lo volvía a poner donde Dios siempre ha querido tener a su pueblo. Hoy por hoy hemos tenido exactamente lo mismo. Cada vez que han venido grandes problemas a la iglesia, Dios siempre levanta líderes. Dios siempre levanta aquellos faros que iluminan a través de la oscuridad para que los buques no se estrellen contra los arrecifes.
Si ustedes ven la historia de la iglesia, siempre van a ver personas que Dios utilizó, que fueron aquellos que estuvieron siempre levantando la bandera del cristianismo y viviendo una vida entendiendo que dependían de Dios y no de ellos mismos. Pablo es el fundador de esta iglesia. Él la fundó en su segundo viaje misionero. Noten cómo sucedió. Pablo primeramente llegó a Filipos. Ahí se armó un revuelo que le obligó a tener que irse de ahí e irse para Tesalónica. Allá en Tesalónica lo corrieron y tuvo que irse para Berea. También de Berea lo corrieron y le tocó irse para Atenas. En Atenas él se espantó por la incredulidad e idolatría que el pueblo de Atenas tenía. Y como siempre, tuvo que salir de aquel lugar hasta que llegó a Corinto, donde pasó un buen tiempo predicando el evangelio y donde fundó la iglesia. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 18, y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 17 para que veamos cómo se desarrolla esto en Corinto. Los que tienen Biblias pueden abrirla, los que tienen la Biblia electrónica pueden encenderla. La escritura lee de la siguiente manera. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes sea sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Qué temperamento el de Pablo, ¿no? Como que hoy en día nosotros le estemos hablando a nuestros familiares y ellos no quieren escuchar nada. Y nosotros digamos: su sangre caiga sobre sus cabezas, yo soy inocente. Allá ustedes con Cristo Jesús. Verso 7. Entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño. Noten esto que dice el Señor: porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¿Notaron? La elección de Dios. Dios llamando a su pueblo a través de la palabra o a través de su evangelio. Dios le dice a Pablo: quédate aquí porque aquí hay muchos que me pertenecen y necesitan escuchar el evangelio. Verso 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron en contra de Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley.
Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos, y me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Como la gente, ¿no? No le podemos hacer nada a Pablo, pues le demos a este. Y noten que es el mismo Sóstenes del cual Pablo orgullosamente menciona en su primera carta a los Corintios. Corinto estaba en un lugar estratégico, en un cruce nor-sur de la actual Grecia, y de este a oeste por medio de un istmo muy angosto que acortaba en más de 300 kilómetros la navegación. De modo que era una ciudad muy rica, ya que vivía de los impuestos del tránsito comercial. Pero también era una ciudad muy corrupta. En aquel entonces se había creado un verbo que decía coriantizar, que quería decir en pleno español vivir a la Corintia. ¿Qué quería decir esto? Vivir en el desenfreno sexual, en el desenfreno con respecto a la idolatría, a la lujuria, a la borrachera y a cosas similares. O sea, Corinto era la ciudad típica de lo que hoy llamaríamos una vida mundana. Y esto llevado a su máxima expresión. Familia, los miembros de la iglesia en Corinto salían de este contexto social. Pero este contexto social los había influido tanto y tanto que Pablo, como pastor y apóstol, tenía que estar luchando en su ministerio contra esta tendencia a la carnalidad que se introdujo constantemente en aquella iglesia naciente. Más allá de la maldad de ciertas personas que atacaban a la iglesia desde afuera, estaba la problemática de las personas que no habían roto completamente sus tendencias mundanas, ni su vida anterior, y querían o creían que podían seguir viviendo como antes, amando a Cristo, pero amando al mundo. Recordando que Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama, y el que no está conmigo está en contra de mí. Esto nos lleva al segundo punto, algunos elementos claves para comenzar. Pablo comienza esta carta introduciéndose a sí mismo e involucra a Sóstenes. Volviendo otra vez al texto, dice: yo, Pablo, y luego dice: con nuestro hermano Sóstenes. Aquí hay varias cosas que debemos prestar atención. Pablo sabe quién es y quién lo envía. Pablo sabe cuál es su llamado y dónde surge su llamado. Y al mismo tiempo sabe que su llamado está en formación. Noten cómo dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Notaron que él no dice: yo, Pablo, pensando y desde mi perspectiva, soy ministro, soy apóstol. No, él dice que, y es consciente de que fue elegido por la voluntad soberana de Dios para eso. Esto nos lleva a hacernos esta pregunta. Familia, debemos saber dónde uno está ahora mismo.
Imagínense que uno de ustedes me llama, cualquiera, y me dice, pastor, ¿usted sabe llegar a la playa de Fort Myers? Mi respuesta va a ser, sí. Entonces, lógico que la segunda pregunta va a ser, ¿cómo llego entonces, pastor, a la playa de Fort Myers? ¿Cuál sería mi respuesta a esa pregunta? Analicémoslo un poquito. La persona, cualquiera, dice, ¿cómo llego, pastor, a la playa de Fort Myers? La respuesta es bien sencilla. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y si la persona es terca, como muchos, van a decir, pastor, yo no estoy preguntando a que me pregunte dónde estoy, yo quiero ir a la playa de Fort Myers. ¿Verdad? Porque muchos somos así. ¿Ah? ¿Cómo que me pregunta esto y lo otro? No, a mí, deme la respuesta que yo quiero saberla. Entonces mi respuesta sería, no, espérate, porque una cosa, ¿verdad?, es ir a la playa de Fort Myers de Lehigh, de Naples o de Sarasota. Todo depende en dónde estás. Mi querida familia, muchos, no solamente en el ámbito cristiano, pero en el secular, muchos se fijan metas, elaboran planes sin considerar dónde están. Muchos dicen, yo quiero el carro del año porque yo gano lo suficiente para comprármelo. Y uno le pregunta, ¿ya consideraste lo que quieres? ¿Ya consideraste tus ingresos? Pero ¿has considerado tus egresos, tus gastos? Bueno, eso no lo he considerado. Porque si tú gastas, y esto es interesante, ¿no?, más de lo que ganas, vas a vivir una vida en deudas. Y lo que voy a decir ahora probablemente es tirar una piedra en un techo de una casa que tiene cristales arriba. Si la persona promedio no ahorra el 20% de su salario, es un pésimo administrador. Y yo sé que acabo de tirar un cubo de agua fría, ¿no? Todas las personas estamos llamados no a ahorrar un 20%, a ahorrar un 30% de nuestro salario. La respuesta, y esto lo he leído en diferentes lugares, es que no lo hacemos porque nunca consideramos nuestros egresos, siempre nuestros ingresos. Ah, no, yo gano tanto, yo puedo. Siéntate. Pon todas las cosas sobre la mesa, analiza. Esto es mi gasto, este es mi gasto, este es mi gasto. Y pon tu ahorro como gasto también. Y entonces lo que queda te va a decir si puedes o no puedes. Recuerdo varias conferencias que participé, donde te llevan a un sitio, te encierran y vienen los expertos en manipulación y contar de venderte lo que sea que te quieran vender. Te le dan vuelta por aquí, por allá, los pagos, esto y lo otro. Y cuando tú sales de la puerta que ya firmaste el contrato, dices, ¿qué he hecho, Señor? Por eso les aconsejo lo siguiente. Cuando quieran comprar algo, analícenlo todo. No les digo que no lo hagan. Analícenlo todo. Pongan en perspectiva todas las cosas. Y entre su grupo de egresos, pongan también sus ahorros. Nunca sacrifiquen sus ahorros porque quieran comprarse algo. Si quieren comprarse algo, agreguen otro egreso. Pero nunca sacrifiquen sus ahorros. Hoy hay jóvenes que no piensan en el futuro, solo viven el hoy. Esta es una pérdida de tiempo, porque cuando llegue el futuro de ellos, estarán viviendo en su pasado. Y hay otros que vienen siendo el otro extremo.
Solo pasan viviendo en su futuro. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, pero en su presente no se preparan ni se capacitan para su futuro. Es como que yo dijera, yo quiero ser un cirujano, pero nunca voy a una escuela de medicina. Pero quiero ser cirujano, pero no quiero estudiar. O aquel que dice, no, yo quiero ser pastor, pero no quiero ir a un seminario. Yo quiero crecer en Cristo, pero no voy a leer la Biblia. Mi querida familia, no es las metas que te propongas, es lo que estás haciendo en el ahora, en el hoy. Es bonito proyectarse y es importante que nos proyectemos, pero tenemos que prepararnos y capacitarnos hoy. Porque si no, cuando llegue el futuro, estaremos viviendo nuestro pasado. El siguiente punto es, el ministerio es dado por Dios. Pablo sabe perfectamente que él es apóstol, pero también sabe que su apostolado está creciendo y está formándose. Ahora, lo segundo que me está diciendo este texto es que él no es apóstol por su propia voluntad o por su competencia. Él no logró el título de apóstol por sus méritos. Es un regalo de Dios para el beneficio de otros. Esto de entender que el ministerio, cualquiera que sea, es un regalo de Dios, nos hace a nosotros ser más humildes. ¿Por qué? Porque estamos en un ministerio para servir a otros. No para levantar una bandera y decir, miren, yo soy tal y tal persona y este es mi título. Al contrario, humildemente yo le sirvo a la iglesia en este ministerio. Los ministerios, Dios y los dones, Dios nos los da para estar en competencia unos con otros. No que en este año los caballeros piensan hacer esto para las damas. O no, las damas tenemos que hacer algo mejor que ellos. Y el siguiente año no, entonces hay que ganarle a las damas. Y el siguiente año hay que ganarle a los caballeros. No, no es competencia. Todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios. Y como Dios recibe gloria, nosotros recibimos los beneficios de esa gloria. Va a decir alguien por ahí, pastor, no diga eso, porque entonces no nos van a llevar aquí, no nos van a llevar allá. Mis queridos hermanos caballeros, lo que las damas y Dios en su soberana voluntad pongan en su corazón, que eso hagan. Y de la misma manera, damas, lo que los caballeros y Dios en su soberana voluntad les ponga a ellos en su corazón, hacer que ellos lo hagan. Porque cuando Dios está en el asunto, todos salimos beneficiados. El tercero, no solamente es un regalo de Dios el ministerio, pero también nos da ese ministerio porque eventualmente vamos a rendir cuentas por ese ministerio. Pablo dice que es apóstol de Cristo. Jesús es el que da los ministerios. Pablo era el apóstol de Jesucristo porque él dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Cuando uno está en un ministerio, uno tiene que entender que uno es el administrador de Dios en ese ministerio. Por ejemplo, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada. Mauricio Estrada es un ujier. José es diácono. Pero somos nosotros pastor, ujier y diácono porque decidimos serlo. Primeramente aprendimos que no, es un regalo de Dios. Pero en segundo lugar, es un ministerio a través del cual tenemos que asumir responsabilidades y rendir cuentas de ese ministerio.
Así que si pusiéramos nosotros lo que somos dentro del contexto de Pablo, diríamos: soy pastor de Jesucristo para el beneficio de la Iglesia Bautista Reformada. Soy ujier de Jesucristo para el beneficio de la Iglesia Bautista Reformada. Soy diácono de Jesucristo para el beneficio de la Iglesia Bautista Reformada. Mi querida familia, cada uno de nosotros dentro del cuerpo tenemos que recordarnos que los dones y talentos que el Espíritu Santo nos da son para el beneficio de la iglesia. Familia, cuando tú no sabes para qué estás en la iglesia, pueden ocurrir dos cosas. Primeramente, no haces ni dejas hacer. Es decir, mientras comienzas a hacer cosas, lo que estás haciendo es haciendo que otros dejen de hacer aquellas cosas que deben de hacer. Y entonces tú comienzas a molestar a aquellos que sí quieren hacer. Porque hay unos que saben lo que deben de hacer. El no entender para qué tú eres parte de una iglesia te lleva a venir y servir de estorbo. Y como decimos nosotros, más ayuda el que no estorba. Lo peor que podemos ser nosotros es servirle de estorbo a otro hermano en su ministerio. Por eso es que cada vez que usted va o piensa pertenecer a un ministerio, hágase esta pregunta: ¿tengo o me ha dado Dios los dones y talentos para servir en ese ministerio? Si no me los ha dado, mejor ni me meto. Es como aquel que toda la vida ha sido plomero. Tiene sus herramientas de plomero y es un buen plomero. Y un día viene el hermano Mauricio y le dice: ¿tú crees que me puedes acompañar a guindar unas láminas de Chirac y ponernos a plastear? Y viene el hermano y dice: seguro. Y lo más probable es que le va a ayudar a poner las láminas en lo que el hermano empieza a plastear. Pero en ese momento el hermano, si quiere ayudar, tiene que asumir esta responsabilidad. Yo no sé plastear. Y decirle al hermano: hermano, nunca lo he hecho. Entonces el hermano, como buen líder, le dirá: bueno, entonces pásame esto, pásame lo otro, sírveme de ayudante. Y si el otro hermano en realidad quiere ayudar al hermano, se va a someter y va a servir como ayudante. Pero si el hermano quiere servir de estorbo, en lo que se da la vuelta el hermano Mauricio, él va a agarrar las espátulas, va a hacer la mezcla y va a empezar a empañetar todo. Y como no es un plastero, sino un plomero, lo que va a hacer es dañar el trabajo. Y después va a tener que venir Mauricio y tener que arrancar todo eso y volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque alguien que no sabía hacerlo y que era consciente que no sabía hacerlo, se puso a hacerlo. Por eso dije que ni haces ni dejas hacer. El segundo: cuando alguien no sabe para qué está en una iglesia, se puede corromper. Primeramente, ustedes saben que el ocio es la madre de todos los vicios. Esto hace que las personas se aburran, estén todo el tiempo sin hacer nada, empiezan a quejarse por todo. Son parte siempre del problema, nunca de la solución. Y por eso, entonces vienen a corromperse. Y se corrompen tanto que entonces empiezan a corromper a otros. Y ahí es donde la iglesia tiene que hacer disciplina. Para la mayoría que estamos aquí, ustedes saben que si usted pone una fruta podrida junto con frutas que no están podridas, ¿saben qué es lo que va a suceder en un par de días? Todas se van a podrir. Cuando usted ve una fruta podrida en medio de frutas buenas, lo que hay que hacer es sacar la fruta podrida para que no pudra las demás. Una persona que está corrompida empieza a corromper a los demás. Todo eso nos lleva al tercer factor, y es el factor Sóstenes. ¿Qué aprendimos de Sóstenes?
que lo agarraron, se lo llevaron afuera y le cayeron a palos. Dice la Escritura, según lo que leímos en Hechos, volvemos a leer, Hechos 18, 17, dice, entonces la multitud, cuando dice entonces la multitud es, como no pudimos con Pablo, y este anda con Pablo, y como el gobernador no ha dicho nada de con este que nos vamos a desquitar. Así que, hermanos caballeros, cuando ustedes anden con un líder, recuerde esto, si no pueden con el líder, ¿saben a quién van a agarrar? A usted. Así que prepárese. Dice la Escritura, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Sóstenes aprendió de buenas a primeras lo que era servirle a Cristo. Lo agarraron a palos. Y eso nos lleva al factor Sóstenes. ¿Por qué nos lleva al factor Sóstenes? Porque la Escritura literalmente, cuando Pablo se está introduciendo, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Le está dando a Sóstenes ese puesto Sóstenes que probablemente él nunca se imaginó. Le está dando el puesto de coescritor de la carta. Una persona que está allí, que me ayuda, una persona que es parte de este ministerio. Y déjeme decirle que después de lo que le sucedió a Sóstenes, creo que la iglesia en Corinto respetó mucho a Sóstenes. Y ahora, como Pablo lo introduce, la iglesia también lo continúa respetando más y más. Porque es un hombre que mostró ser un verdadero asistente de Pablo. Ahora, la clase o la manera en que él fue un asistente fue agarrar en su cuerpo lo que le querían hacer a Pablo. Imagínate qué asistente, ¿no? Era a Pablo que querían golpear, pero como el asistente era Sóstenes, fue a Sóstenes que agarraron. La pregunta es, si nosotros somos el asistente de alguien, ¿estaríamos dispuestos a que nos dieran a nosotros lo que le tocaría a la otra persona? La mayoría de nosotros diría, no. Si él habló, a él que le den, a mí no, ¿por qué a mí? Pero un buen asistente tiene que asistir en todo. Cuando nosotros estamos en un ministerio, tenemos que tomar en consideración muchas cosas. Todo se hace para Dios. Y cuando usted está en ese ministerio, usted tiene que asistir y ayudar a aquel líder. Cuando estaba en el ejército, alguien bastante sabio nos dijo esto y siempre lo utilizo. Alguien que no sabe seguir nunca va a saber enseñarle a otros cómo seguirlo a él. Un buen líder es aquel que aprendió siguiendo a otros líderes. Nadie se transforma en maestro de la noche a la mañana sin antes haber sido un alumno primero. La carta a los hebreos es un ejemplo de eso. Por siglos, muchos pensaron que la carta a los hebreos había sido escrita por el apóstol Pablo, por su teología y su manera escritural. Pero en el capítulo 2, versos del 1 en adelante, vemos que no fue Pablo el que escribió esa carta. La gran pregunta es esta: ¿quién pudo escribir una carta tan bien redactada, tan buen conocedor de la historia judía, que se comparara tanto a las cartas de Pablo? Nadie más que un buen asistente, un buen discípulo. Entre esos hay muchos que han puesto en consideración hasta el mismo Sóstenes
que él pudo haber escrito esa carta. Porque Pablo tuvo asistentes, tuvo discípulos que estaban tan pegados a él que aprendieron su forma de hablar, su forma de pensar. Esto nos lleva al tercer y último punto. La iglesia de Dios que está en Corinto. Familia, quiero terminar diciéndote una cosa más. En el versículo 2, Pablo se dirige a la identidad de los cristianos. Primeramente les dice que son la iglesia de Dios en Corinto. Pablo es el apóstol por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo. Pero los corintios tenían que saber que ellos eran iglesia de Dios. No eran iglesia de Pablo, ni iglesia de Pedro, ni de Apolos, ni tampoco de ningún otro apóstol mortal. Pablo fue su fundador terrenal, el instrumento utilizado por Dios para llevar a cabo esa obra de formar la congregación. Pero la iglesia de Corinto le pertenece a Dios. Pablo entiende esto y por eso empeña su vida para rescatarla de todo error y enseñarles el correcto camino a seguir. Pero era importante que los mismos corintios supieran esto, que ellos tenían una pertenencia sobrenatural. No era algo que había nacido por sí mismo, ni tampoco por la voluntad de Pablo, sino por la voluntad de Dios. Es importante que entendamos que esta congregación, no la de Corinto, esta congregación, la Iglesia Bautista Reformada, es la iglesia de Dios, como lo son muchas otras iglesias de miembros que han creído en el Evangelio de Cristo Jesús, han entendido el Evangelio de Cristo Jesús y ahora viven vidas para dar la gloria a Dios. Esta congregación la hemos llamado la Iglesia Bautista Reformada. Hay otras congregaciones también, como la congregación del pastor Tomás Cole. Ellos quisieron ponerle a esa iglesia Grace Baptist Church o la Iglesia Bautista Gracia. O la del pastor Brent, que se llama la Iglesia Gracia. O la iglesia del pastor Jorge. Ellos quisieron ponerle Iglesia Bíblica Nueva Vida. Cada una decide qué nombre quieren utilizar. Pero llegará un día donde Cristo regrese y no va a buscar ni la Iglesia Grace, ni la Iglesia Nueva Vida, ni la Iglesia Bautista Reformada. Él viene a buscar su iglesia. Él dice, yo vengo a buscar mi iglesia, la iglesia por la cual Cristo murió, por la cual Cristo pagó. Mi querida familia, es importante entender que cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia, pero nunca nos debemos de olvidar de que también somos parte de una iglesia local y tenemos responsabilidades dentro de esa iglesia local. Voy a usar un ejemplo con respecto a asumir responsabilidades. Y esto lo tengo por escrito para si alguno quiere un día leerlo. Me gustó la actitud que tuvieron, por ejemplo, Luis y Claudia cuando celebraron sus bodas. No eligieron la corte y podrían haber elegido una playa, podrían haber elegido un parque como muchos otros, mas no. Quisieron hacerla aquí en este mismo edificio. Sintieron en su corazón que era lo más apropiado para la ceremonia. No sé si alguien se lo sugirió, pero ellos eligieron esto, porque entiendo que ellos entienden que esto es parte de ellos. Esto es lo suyo. Esto es lo más importante para ellos. No otros edificios, este edificio, no otra gente, nosotros. Se sienten y se han sentido parte de una familia. Eso es iglesia. Familia, no estás o no eres parte de la Iglesia Bautista Reformada por casualidad. Dios
usó esa realidad y Dios te envió aquí. Porque aquí hay una iglesia de Dios que tiene un mensaje y un mensaje encarnado para los habitantes tanto de Lehi como probablemente de aquí de Fort Myers. Sin saber quién eres y dónde estás parado, es inútil decirte a dónde quieres ir. Es imposible decirte cómo llegar a la playa de Fort Myers si tú no sabes dónde estás. Con esto termino. Creo que Pablo comienza esta carta con este versículo que muchas veces nosotros pasamos por alto, por una razón u otra. Estamos esperando entre un tema, vamos rápido por los versículos y no nos reparamos ni meditamos en versículos como estos, que típicamente en teología le dicen la introducción. Nosotros como buenos estudiantes de la Escritura debemos de detenernos en cada introducción y ver cuál es la perspectiva del escritor del libro o de la carta, para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo. Si no sabes quién eres como persona individual o como parte de un cuerpo, ¿para qué vamos a hablar de lo eclesiástico? Si crees que eso que tienes es un mérito propio, ¿para qué hablar de la gracia de Dios y de los dones y un ministerio? Por eso Pablo comienza diciéndonos que somos iglesia. Si en todo esto lo único que te acuerdas es de esto, quiero que te recuerdes, tú eres iglesia de Dios, que asistes y eres parte de la Iglesia Bautista Reformada de Lehi. Es mi anhelo, mi querida familia, que cada vez que pienses un poco acerca de no creo que vale la pena, no creo esto, no creo lo otro, te recuerdes, eres iglesia de Dios y como tal debes de vivir para la gloria de tu gran Redentor. Oremos. Mi amado Señor, en el nombre de Jesús te estamos más que agradecidos porque sin merecerlo, tú en Cristo Jesús nos has dado todo. Mi amado Señor, te estamos agradecidos porque hemos logrado objetivos. Dijimos que íbamos a comenzar a las 2 de la tarde y comenzamos a las 2 de la tarde. Mi amado Dios, gracias por eso. Mi amado Dios, gracias porque estamos aprendiendo a asumir responsabilidades. Mi amado Dios, gracias porque estamos aprendiendo a saber en dónde estamos parados. Mi amado Dios, gracias porque aunque tenemos metas fijas, sabemos cómo llegar a ellas. Que tomará tiempo, sí. Que esto nos costará ser pacientes, sí. Que esto nos moverá a veces a través de grandes tribulaciones y situaciones que en muchas ocasiones nos hará pensar las cosas 2 veces, también, Señor. Pero nosotros sabemos dónde estamos parados y dónde queremos llegar. Mi amado Padre, mi oración en esta tarde es que nos mantengas juntos como familia, unidos como lo estaban Pablo y Sóstenes, y luego Silas, y luego Timoteo y Tito, hombres que pensaron más en la obra tuya que en la tierra que sus propios intereses. Mi amado Dios, ayúdanos a trabajar como equipo para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Y así nosotros vamos a experimentar los beneficios que le vienen a la iglesia cuando la iglesia se somete a su Señor. Por los méritos de Cristo oramos. Amén y amén.